Le aprecio a la periodista Anabel Hernández que nos tome esta llamada telefónica. Anabel, te mando un gran abrazo. Feliz 2019, todavía se vale. Mucho éxito en este año. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días y buenas noches a tu auditorio. Igualmente para ti un abrazo de mis mejores deseos. Oye, cuéntanos un poco al respecto de estos temas. Mucho ya lo habías revelado en tus libros, como lo hemos platicado, Anabel. Y bueno, pues ahí está, ¿eh? Vemos ahora una acusación fortísima, ya directa hacia el presidente de la República, expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, en torno a pues la entrega de un soborno. Cuéntanos un poco al respecto. ¿Quién es este testigo? ¿Quién es este colombiano? ¿Quién es este Cifuentes? Bueno, es importante también mencionar, Luis, que Cifuentes también habló ayer en la corte de Brooklyn, donde se está juzgando al Chapo Guzmán, de cómo no solo pagaban sobornos a expresidentes, presidentes, sino también a altos mandos de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública en los tiempos de Felipe Calderón, y cómo la Policía Federal incluso no solo ayudaba a proteger las operaciones de Cártel de Sinaloa, sino traficaban incluso droga para el propio cártel, traficaban droga para el cártel, a veces hasta le robaban droga al cártel para venderlos ellos mismos, principalmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. A mí me gustaría, antes que nada, informar al auditorio, ¿Sí? dar una explicación legal de cuál es la importancia de todos estos testimonios, no solo de Cifuentes, sino de todos los demás que han desfilado antes de él, del Rey Zambada, del Vicentillo, de todos estos que han estado testificando en este juicio contra el Chapo Guzmán. En primer lugar, hay que recordar al auditorio que estos testigos, incluyendo Cifuentes, que ayer dijo que le pagaron $100 millones a Enrique Peña Nieto, antes que nada habría que explicar que son testigos de la Fiscalía, es decir, no son testigos propuestos por la defensa del Chapo Guzmán, sino son testigos propuestos por la parte acusadora. Yo me estuve informando con abogados expertos en este tipo de casos en Estados Unidos y lo que me comentaban es para que la Fiscalía pueda presentar a un testigo ante un juzgado, ante la Corte, primero tiene la obligación legal de hacer una investigación a fondo para verificar si lo que va a decir el testigo en corte es real o no. Es decir, para que la Fiscalía haya escogido a estos testigos, incluyendo a Cifuentes, y para que Cifuentes, para que la Fiscalía lo considere un testigo válido, incluyendo esto de los supuestos millones de dólares de sobornos a Enrique Peña Nieto, la Fiscalía tuvo que haberlo verificado por diversas maneras. Si el fiscal no hubiera verificado esta información, es decir, que Cifuentes y todos los demás que han estado haciendo señalamientos muy graves sobre la corrupción, sobre los millonarios sobornos a funcionarios públicos mexicanos, si la Fiscalía no hubiera verificado esta información, el propio fiscal estaría en riesgo su cargo y podría ser inhabilitado de por vida. Es decir, esto le da una idea al auditorio que aunque si bien es cierto son declaraciones que para muchos serán alguna sorpresa, para mí no, porque están investigando a Cártel de Sinaloa durante los últimos 15 años. En mi libro Los Señores del Narco publiqué muchas de estas historias, en el libro de México en Llamas, etcétera, etcétera. Pero para quienes algunas de esas declaraciones suenen así como imposibles de creer, el fiscal que lleva el caso del Chapo en la corte se juega el pellejo por la credibilidad de estos testigos. Es decir, sin duda alguna existen uno o varios elementos de prueba que tiene la Fiscalía para considerar que lo que ha dicho Cifuentes y lo que han dicho otros es real. A ver, esto es importante porque nos dices, Anabel Hernández, o sea, primero el fiscal tuvo que haber investigado si esto era real o no, porque si no, en una de esas le cuesta la chamba, o sea, no pueden poner a cualquiera a inventar lo que sea, por lo que entiendo que nos dices. A ver, esta es una declaración que de alguna u otra manera está avalada por una autoridad norteamericana. ¿Cuál? El fiscal que tiene que, pues analizar si lo que va a decir su testigo es real o no es real. Número 2, creo, corrígeme si me equivoco, Anabel, pero que esto puede derivar, debido a que ya se dijo en una corte norteamericana, en investigaciones de oficio, así diríamos aquí en México, con respecto a las declaraciones del narco colombiano.
Tú has trabajado muy de cerca el tema del narcotráfico. A lo mejor habrá muchas personas que digan, ay, ¿cómo crees que van a llegar con una, pues ni siquiera es una maleta, $100 millones, me imagino que es una maletota, ¿no? Para dárselos directamente al presidente. O sea, ¿eso lo ves? Sí podría pasar, sí, de acuerdo a lo que tú tienes en tu investigación, en el poder que puede llegar a tener el cártel de Sinaloa, eso podría haber sido posible. ¿Le ves sentido a la declaración de Cifuentes, independientemente de que tiene que tener, como tú nos dices, una valía desde la autoridad norteamericana? Absolutamente es así. Y te lo digo no solo porque en su momento tuve acceso a testimonios directos de integrantes del cártel de Sinaloa, de cómo en restaurantes, de cómo en hoteles, como en bares, en discotecas, hacían estos encuentros con políticos, con funcionarios públicos, con secretarios de Estado, con procuradores de la República, y hacían estos acuerdos. No solo lo sé en base a los propios testimonios de estos criminales, sino también porque en su momento fui corroborando mucha de esta información con informantes dentro de las propias administraciones públicas, como por ejemplo en el gobierno de Vicente Fox, en el gobierno de Calderón, en el propio gobierno de Peña Nieto, y por parte de informantes fuentes de información que obtuve de la agencia de la DEA, de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA. En su momento, incluso cuando se extraditó al Chapo Guzmán, cuando Peña Nieto extraditó al Chapo Guzmán, debo decir abiertamente que yo pregunté a la gente de la DEA, bueno, ¿y ustedes qué piensan de esta extradición? Ustedes, porque a mí la DEA ya me había comentado desde mucho tiempo antes de que supuestamente Cártel Sinaloa había pagado millonarios sobornos a Peña Nieto. Cuando yo les digo, pero es a Peña Nieto directo, Peña Anabel. Perdón que te interrumpa, Peña Nieto directo, a Peña Nieto directo, al presidente directo. Sí. O sea, no al gobierno de Peña Nieto, al presidente, a Enrique Peña Nieto. Al presidente Peña Nieto. Es lo que me había dicho en su momento integrantes del cártel de Sinaloa, lo que en su momento me dijo la agencia de antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Y cuando se da la extradición del Chapo, yo llamo a algunos personajes que conocía yo dentro de la agencia antidrogas de Estados Unidos y pregunté, ¿pero cuál es el sentido de que Enrique Peña Nieto haya extraditado al Chapo Guzmán si el Chapo Guzmán tiene tantas cosas que decir? Claro. Y debo decir que la propia agencia antidrogas estaba sorprendida. No lo sabemos porque este es el principio de su fin. Pues vamos a seguir de cerca este juicio. Por supuesto, seguimos tus libros, Anabel, y las publicaciones, entrevistas, etcétera, que nos das. Te apreciamos mucho por la atención. Y finalmente un comentario. Esto es la Fiscalía. Cuando venga el Chapo, ¿qué es lo que esperamos? Porque esto es la Fiscalía. Claro, porque ayer el abogado del Chapo dijo, bueno, yo ya inscribí a mi cliente como un probable testigo, ese sí, a su favor, para declarar a favor suyo, porque ¿cuál es la historia que la Fiscalía quiere contar? ¿Cuál es la historia que los abogados del Chapo quieren contar? La historia que los abogados del Chapo quieren contar es, sí, mi cliente ha sido narcotraficante, pero es mucho peor el sistema político mexicano y corrupto. Yo creo que en realidad lo que está en juego, en juicio, en este caso del Chapo Guzmán en Brooklyn, no solo la historia de este narcotraficante y sus crímenes, que sin duda alguna han sido graves y debería pagarlos con la sentencia que le dicten, sino también se destapa toda esta corrupción a nivel internacional. Todos los medios de comunicación hoy del mundo están hablando de estos millonarios sobornos a Peña Nieto, y el gobierno de México sin duda alguna tendrá que hacer algo al respecto si quiere aún limpiar la cara de la justicia en México, y al menos poder decir en México sí hay justicia. Anabel Hernández, te aprecio mucho la comunicación esta mañana. Muy buenos días, Anabel. Un abrazo, Luis. Un abrazo, tío.